interesante. Bueno, es un placer, por supuesto, para mí estar en UCLA en este día que lo lamento mucho para quien venga poco a Los Ángeles. Así no es Los Ángeles, generalmente es soleado y no es como Londres, pero bueno, aquí estamos felices de la vida. Voy a presentar pero muy brevemente a esta eminente mesa que tengo el gusto de moderar hoy, porque no quiero perder el tiempo con el currículum de nuestros invitados, y para eso existe Google, me dijo alguna vez un colega, y tiene razón. Fernando Belauzarán es representante de la coalición por México al Frente. El embajador Héctor Vasconcelos es representante de la coalición Juntos Haremos Historia, y esperábamos también al representante de la coalición Todos por México, Alberto Nava, quien es presidente del PRI en Tijuana, pero pues curiosamente el PRI decidió no presentarse a esta mesa. Así son las cosas, por algo pasan las cosas. Bueno, vamos a comenzar. Yo he dedicado media vida a el estudio y sobre todo la narración, a ser testigo de la experiencia de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Llevo 7 años ya en Los Ángeles y desde el primer momento aprovechando la vocación muy peculiar, muy particular de Univisión en general, pero en específico en la gran ciudad de Los Ángeles, la segunda ciudad con más mexicanos del mundo, y lo mismo se puede decir de la comunidad salvadoreña y demás. En esta gran ciudad de Los Ángeles me he dedicado a contar la historia y a escuchar la historia y recontar esas historias de la comunidad inmigrante, y he aprendido muchísimas cosas. Una de las cosas que he aprendido es que cuando se le pregunta a los mexicanos que viven en el extranjero su opinión sobre su gobierno, uno escucha palabras como desamparo, incomprensión, orfandad, molestia, dolor. Lo cierto es que no hay un solo político en México, y a las pruebas me remito, no hay un solo político en México, ni ahora ni antes, que esté o haya estado a la altura, realmente a la altura, de las historias que hemos escuchado aquí el día de hoy, en este lugar, y que yo tengo el privilegio de escuchar todos los días en mi trabajo periodístico. Por eso es tan importante, primero que nada, el voto desde el extranjero en estas elecciones que serán cruciales para el futuro de México, y tan importante escuchar a 2 de los representantes de las campañas presidenciales de nuestro país. El embajador Vasconcelos ha sido además anunciado como futuro canciller de nuestro país si es que gana el puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador, así que son palabras mayores. Bueno, les agradezco a ambos que estén con nosotros. Quiero comenzar con esto. Embajador, cuando Enrique Peña Nieto se reunió con Donald Trump en Los Pinos, usted tuiteó que se trataba de un gesto, y aquí empiezo la cita, de un servilismo que raya en la traición a la patria. Eso dijo usted en Twitter. Y yo quiero aprovechar esa cita textual de un tuit suyo para preguntarles a ambos, brevemente, porque hay que cubrir muchos temas, y quiero nada más dedicar una pregunta a la situación actual y al pasado, que me digan dónde estamos. Y dado que lo he aludido, embajador, si quiere comenzar usted, adelante. Gracias, León, qué gusto estar en una mesa contigo. Hace mucho tiempo que de toda la vida nos conocemos, pero no habíamos coincidido en el mismo foro. Ya que aludes a ese tuit que puse, ¿cuándo fue? Yo creo que en junio, julio, no, agosto va a ser 2 años. En efecto, yo creo que se trató de una invitación sumamente desafortunada desde cualquier punto de vista. Ustedes saben que para nosotros, para Morena, la idea de la no intervención en los asuntos internos de otros países es central, y cualquier invitación a uno de los candidatos de una contienda electoral externa es una forma de intervenir. Se dirá que se le cursaron invitaciones también
a la candidata entonces del Partido Demócrata, pero el hecho es que no se debió haber llevado a cabo, no se debió haber recibido a uno solo de los candidatos sin haber tenido la seguridad de que se estaría haciendo lo mismo con el otro candidato. Entonces, más allá de lo anecdótico, sirva esta referencia para sostener esta idea central nuestra de la no intervención, que como ustedes saben, la no intervención en los asuntos exteriores de países otros que México, ustedes saben que es uno de los principios históricos de la diplomacia mexicana. Y aunque hay quien piensa que esos principios ya son anticuados, ya no tienen que ver con las realidades del mundo de nuestros días, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es gracias a esos principios, entre otros factores, que tuvimos logros importantes en la diplomacia mexicana, y yo soy partidario de renovar y de retomar lo mejor de nuestra historia, y creo que esos principios cuentan entre nuestros logros históricos. No sé si... Fernando. Mira, un principio elemental de diplomacia es la reciprocidad. Y lo que yo veo en la política exterior mexicana es, con Estados Unidos, es una especie de sadomasoquismo, donde el gobierno mexicano es el que juega eso, y lo jugó desde entonces. La verdad es que la carta que le manda a Hillary Clinton es una coartada. Él había planeado con el yerno la visita de Trump con anticipación, eso ya es público. Jugaron el gobierno mexicano. Cuando dices él es Luis Videgaray. Luis Videgaray, claro, Luis Videgaray. Jugó, es decir, el Estado mexicano, desgraciadamente, el Estado mexicano jugó a favor de Trump, jugó a favor de nuestro enemigo. Eso parece incomprensible, pero así es. Y la pregunta es, ¿qué beneficio le ha traído al país esa jugada tan audaz y tan absurda? No le encuentro uno solo, de verdad, uno solo, ¿no? Y siguen apostando a lo mismo. Esto de haber llevado ahora al yerno degradado, porque se cayó la otra reunión con Trump para de lo perdido lo que aparezca, y hacerle una reunión de Estado en Los Pinos, también es profundamente indigno. Aquí decía Raúl Hinojosa, ¿por qué no hay una narrativa del Estado mexicano frente a la narrativa racista de Trump? Habría muchísimos medios y muchísimas personas que replicarían aquí en Estados Unidos una narrativa del Estado mexicano en contra de esta, que es porque el muro, el problema no es quién lo pague, por supuesto no hay que dar un quinto por ese muro, el problema es que en sí mismo el muro es un acto de hostilidad contra México, es un símbolo del discurso racista, antiinmigrante y antimexicano, y por eso es inaceptable el muro en sí mismo. Eso ya es un hecho hostil y lo tenemos que hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de México ahora que vino Trump a San Diego a ver los prototipos? Pues a no dejar que los mexicanos se manifestaran en Tijuana en contra del Trump de México. Es decir, ¿de qué lado está? Perdón que lo diga, y aquí sí tengo una diferencia con Héctor Vasconcelos y con Morena. Yo sí creo que tenemos que intervenir en varias cosas, por ejemplo, en los derechos humanos. En Estados Unidos se violan los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Entonces, que me perdone Trump, yo no le voy a respetar que la determinación de su pueblo acá, aquí tiene que respetar los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Y eso también, y ese principio de derechos humanos tenemos que hacerlo en general, porque además, imagínense, escuchamos aquí a Jorge y a Frida hablar de los Dreamers, y díganme si no es un tema de derechos humanos en primer orden. ¿Por qué? Porque la verdad es que ellos no están amenazados de ser deportados, ellos no pueden ser deportados porque su patria es esta. Ellos serían desterrados, serían expatriados. Imagínense, alguien que son inimputables porque llegaron siendo niños, no tienen delito alguno, los sacan de su patria, los sacan de su tierra. Eso es gravísimo, y además que sean rehenes de un chantaje de Trump al Congreso norteamericano y sean rehenes de eso,
es verdaderamente inhumano. No puede el gobierno mexicano, y termino con esto para dar la palabra, no puede el gobierno mexicano, el Estado mexicano, hacer una ofensiva en todos los organismos internacionales de derechos humanos para denunciar esto y denunciar las violaciones a los derechos humanos del gobierno norteamericano. Me parece que eso deberíamos hacer de entrada. Por supuesto, también respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que pasan por México. Hablaremos de eso. Y hablaremos de eso un poco más adelante. Hace poco más de un año, embajador, fui a México a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. También entrevisté a Margarita Zavala cuando pintaba para ser la candidata del PAN. Después pues ya no pintó tanto. No he tenido el gusto de entrevistar a Ricardo Anaya, por lo tanto no puedo juzgar sus opiniones al respecto, pero Andrés Manuel López Obrador, me senté con él 50 minutos, una larga charla, y le pregunté por Donald Trump. Donald Trump acaba de comenzar literalmente días antes su mandato, y López Obrador me dijo, yo voy a persuadir a Donald Trump, yo lo voy a convencer, lo vamos a convencer de que se modere. Es una frase que usa con frecuencia López Obrador. Luego vino a Los Ángeles y dijo más o menos lo mismo en la Placita Olvera, que fue un mitin interesante que tuvo por allá, en esta gira que hizo López Obrador por acá, luego salió un libro, en fin. Yo quiero preguntarles a ambos, ¿cómo se puede persuadir a Donald Trump? ¿Cómo se lidia idealmente con un hombre que en el fondo piensa que somos un país malcriado? Es la última nota que sale, llega a una recaudación de fondos y dice, México is a spoiled country, es un país malcriado. ¿Cómo se lidia con Donald Trump, embajador? ¿Cómo se le persuade de verdad a este hombre? Yo también creo que la tarea de tratar de persuadir al actual presidente de los Estados Unidos no es tarea fácil para nadie, no solamente para cualquier mexicano, para ningún ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o de los países del sudeste asiático, en fin, de cualquier región del mundo. Creo que a lo que se refiere nuestro candidato cuando habla de la posibilidad de persuadir al presidente de los Estados Unidos es a que podemos ensayar, hacer el ensayo de persuasión en el sentido de convencer al gobierno norteamericano de que lo que le conviene también a los Estados Unidos, no solamente a México, es que al sur de sus fronteras tengan un país estable, sin corrupción, con gobiernos con legitimidad electoral, es decir, que hayan resultado de las urnas, de la acción del voto en las urnas, un país con Estado de Derecho, con desarrollo económico. Este sería el sentido del esfuerzo de persuasión. Yo creo que es una intención muy loable, desde luego nosotros, en caso de que nos favorezca el voto, caminaremos por esa idea, buscaremos lograr este convencimiento de que necesitamos una alianza para el crecimiento y para el desarrollo económico. Si lo lograremos o no, pues la historia lo dirá. Fernando, antes de que respondas, déjame un breve paréntesis. Ricardo Anaya, durante la visita de Rex Tillerson a México, publicó un video en redes sociales en donde confrontó, no a Tillerson, pero sí al gobierno de Estados Unidos en función de los soñadores, un video en inglés y demás. Es decir, el tono más moderado de López Obrador ha sido distinto en el caso de Anaya, por lo menos en cuanto a ese video en donde confronta, al menos en un video en redes sociales. ¿Tú cómo imaginas, en el caso de que Ricardo Anaya gane las elecciones, la relación específicamente con este hombre, este chivo en cristalería que vive en la Casa Blanca? Sí, mira, yo lo que dices, el debate público es importante. El Estado mexicano ha renunciado a ir al debate público frente a Trump. Y lo que hizo Ricardo Anaya con ese video fue ganarle el debate a Trump. En la mejor tradición humanista, democrática, inclusiva. Eso es importante porque además hay muchos polos de resonancia en Estados Unidos que se sentirían identificados con un discurso distinto al de Trump, enfrentar a Trump. Ahora, Trump va a cambiar de ninguna manera,
¿Por qué? Porque lo que le da políticamente es su discurso antimexicano, antimigrante, xenófobo, racista. Eso es lo que le da a él políticamente. Ese está comprometido con ese discurso. Él no va a cambiar y así va a ir a las elecciones de noviembre. Y si se reelige, esperemos que no, más bien, si intenta reelegirse, irá con ese discurso igual. Ese es el que le ha dado. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a eso? Pues mira, él escribe en su libro de El arte de negociar que él busca intimidar al otro, ¿no? Pues creo que ha logrado intimidar al gobierno mexicano. Nada más hay que ver que después de que traen al yerno y luego Trump hace en Pensilvania, me parece fue, y se pitorrea de nuestro presidente y se burla de cómo le dijo, estás loco, ¿no? Y después nosotros aquí en nuestro lado de la frontera no permitimos ni a los mexicanos manifestarse en contra del muro. Dos acciones que no son mías, las propuso Jorge Castañeda en su momento, que es uno, ¿por qué les hacemos el trabajo en la frontera de Estados Unidos? Ellos llegan y no demuestran que son de otros países, simplemente nos los dejan en la frontera y nosotros los aceptamos. Nosotros debiéramos decir, solo a los que demuestras tú que son mexicanos, los recibimos. Si tú no me demuestras que es mexicano, ¿por qué te lo recibo? ¿Por qué te hago ese trabajo a ti, que además estás violando los derechos humanos para, con redadas para traerlos aquí, y además te hacemos el trabajo? Y no solo le hacemos el trabajo de eso, de recibir a gente de muchas nacionalidades, o gente que no pueden demostrar que es mexicana, creyendo nosotros, actuando de buena fe, a quien actúa de mala fe, atacando. Hay otro, la frontera sur. ¿Por qué tenemos que ser el tapón de la frontera sur? Que además ni podemos hacerlo bien. Lo único que hacemos es que los migrantes centroamericanos entren a las redes del crimen porque no tienen visa. Y además eso ha sido gravísimo para los derechos humanos en México de los migrantes. Entonces, yo diría, más que pensar que va a cambiar, lo que nosotros tendríamos que decir es, vamos a hacer una política recíproca, mínima como la que llegó a aplicarse en otros momentos con Lázaro Cárdenas, con otros, de reciprocidad frente a una política hostil. ¿Por qué nos da miedo calificar de hostil la política del Estado norteamericano frente a México, y frente a eso actuar, y no simplemente pues ver si el yerno le llega a moderarlo un poquito? Me parece que eso es absolutamente vergonzante, indigno, y no ha tenido ningún resultado. Déjame tomar lo que decías de Centroamérica y la frontera sur y demás para preguntarles a los dos. De manera tácita a veces, pero es un hecho que ocurre así, el gobierno de México en este momento, por no sé si petición o exigencia del gobierno de Estados Unidos, ha endurecido las medidas de seguridad en la frontera sur y maltrata a veces la autoridad, y luego por supuesto el crimen organizado es brutal, a los migrantes centroamericanos. ¿Qué medidas específicas imaginan ustedes que debería tomar cada una de las administraciones que teóricamente representarían, y en el caso del embajador no tan teóricamente porque probablemente sería canciller, en función de los migrantes centroamericanos? Si quieres, Fernando, comienza tú. ¿Qué cambios específicos debería haber en eso que la verdad para mí es una historia de infamia en México ahora? Mira, creo que lo elemental sería quitar el requisito de visa para entrar, que solo necesiten el pasaporte para entrar, para que puedan entrar por la puerta grande, digamos, y que tengan un permiso para estar en el país de 30 días, 40 días, una cosa así, y al menos tendríamos un registro de quiénes están, y no los entregamos al crimen organizado, que eso es lo que está pasando con muchísimos centroamericanos. Me parece que ese sería un punto importante. Y por supuesto que tenemos tenemos que tener la autoridad moral de tratar bien a los migrantes centroamericanos en México, para exigirlo el mismo trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero lo primero que yo haría es quitar el requisito de visa. Claro, eso es que hay que tener. Sé que una de las mayores presiones del gobierno estadounidense al mexicano es tratar de sellar la frontera sur, pero eso no ha sucedido, porque es igual de porosa. Lo único que hace es que los mismos coyotes que pasan, o polleros del sur de la frontera, lo que hacen es que tienen nexos con el crimen organizado, y pues prácticamente le entregan a la... Y termino con algo: no hay nadie más vulnerable que un migrante sin papeles, y si ese migrante sin papeles es mujer o niño, es doblemente vulnerable, y es una tremenda crisis de derechos humanos que, por cuidar la seguridad, somos los guardianes de la seguridad nacional de un país que está violando los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos.
Así de absurdo está, y me parece que eso no puede ser. Simplemente tenemos que buscar otra forma para relacionar. Y yo creo que teniendo un control con ellos, dándoles simplemente permisos para que pasen por México de 30 días, 45 días, pero al menos sabríamos quiénes están y quiénes entraron, etcétera, porque el otro ha sido contraproducente al menos. Embajador. En efecto, yo sí pienso que todo el manejo de los problemas de la frontera sur de México puede ser un factor importantísimo en la negociación con los Estados Unidos. Hay muchas aristas de este problema, no las podemos abordar ahora, porque además yo entiendo que el objeto básico de esta segunda mesa era comentar las propuestas que aquí escuchamos hace un rato de quienes han participado. Pero voy a referirme a un aspecto de esta cuestión de la frontera sur que me parece insoslayable, que es la defensa precisamente de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de no intervenir en los asuntos internos de otros países, nos referimos, por ejemplo, a un proceso electoral en otro país. Eso me parece absolutamente injustificable. En cambio, la defensa de los derechos humanos es una tarea en la que estaremos siempre presentes, es algo esencial para nosotros, y me refiero a los derechos humanos en absolutamente todas sus vertientes. Ustedes saben que eso incluye muchos temas. Eso yo no lo consideraría intervenir en asuntos internos de otros países, sino defender derechos así llamados humanos, al menos desde la carta que funda la Organización de las Naciones Unidas, y esto es algo universal, si caben la idea y el concepto de valores universales. En la práctica, que tiene usted razón, y hablemos de las historias que hemos escuchado y cómo podemos ayudar en la práctica a la gente. En la práctica, un gobierno López Obradorista, en función de Estados Unidos, ¿cómo defendería los derechos humanos de los indocumentados en Estados Unidos? ¿De los indocumentados en Estados Unidos? Sí, sí. Bueno, eso ya nos remite al tema básico, creo yo, de la tarde. Exacto. Mientras escuchaba yo a quienes intervinieron antes, hice algunas anotaciones. En primer lugar, qué gusto que esta mesa tenga un giro distinto de otras en las que he estado presente recientemente. Hace muy poco Fernando y yo estuvimos en Nueva York, en otro foro organizado por el INE, pero ahora vinimos, creo yo, básicamente no a oír las propuestas de los partidos, sino a escuchar las demandas de los migrantes mexicanos en este país. Entonces, en relación con eso, con este tema, con lo que ustedes han mencionado esta tarde, quiero mencionar unos cuantos elementos de lo que serían nuestras políticas en estos temas. En primer lugar, la idea de que el tema de los migrantes es central para nosotros. Y una muestra, como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, es que nuestro candidato ha realizado alrededor de más de 10 visitas a los Estados Unidos, a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, a lo largo de muchos años. No solamente ahora en campaña electoral, sino al menos desde 2008 yo lo acompañé aquí a Los Ángeles y hemos estado constantemente fortaleciendo, digamos, nuestros vínculos con las comunidades mexicanas en este país. Por otra parte, hemos mencionado siempre que tenemos la intención de convertir a los consulados mexicanos en verdaderas defensorías y procuradurías al servicio de los derechos de los migrantes. Esto se hace aumentando el presupuesto del área de protección de los consulados. Yo mismo fui cónsul en alguna ocasión, lo fui en Boston, y teníamos solamente un funcionario para protección y un limitadísimo presupuesto. Entonces, una de nuestras primeras acciones sería fortalecer estas áreas de protección a lo largo y ancho del país. Desde el punto de vista diplomático,
por supuesto que en todas nuestras negociaciones, en nuestros intercambios con los Estados Unidos, introduciríamos el tema de la reforma migratoria que debe tener lugar dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, ese es un asunto interno que básicamente atañe al Congreso norteamericano, pero México, en la medida de sus posibilidades, llevará el tema a la mesa de la necesidad para ambos países de una reforma migratoria comprensiva, amplia y que realmente responda a las realidades del problema. Se ha hablado mucho esta tarde del voto de los mexicanos desde los Estados Unidos, y ahí también nosotros propondremos que se revise todo el método, toda la forma en que se está llevando a cabo este proceso, que evidentemente no está dando los resultados deseados. Aquí ya se mencionaron las cifras y son muy pocos, yo diría que escandalosamente pocos, los mexicanos que al día de hoy están en situación de votar en las próximas elecciones, de manera que procuraremos que todo el sistema y todo el método, todo el proceso se revise. Ahora, yendo a cosas de otro orden, quiero decirles que justamente todo el propósito de nuestra lucha, de nuestra propuesta electoral y de lo que hemos venido defendiendo por años, es crear en México las condiciones sociales que permitan que los mexicanos no tengan que salir a otros países en busca de mejores oportunidades. Todas las reformas económicas, gracias, todas y cada una de las reformas económicas que están propuestas en nuestro proyecto de Nación 2018, como ya digo con frecuencia, en el discurso de nuestro candidato en el penúltimo Congreso Nacional de Morena, son maneras de contribuir a mejorar la economía mexicana, las condiciones laborales, de tal manera que la gente encuentre dentro de nuestras fronteras una manera de trabajar con salarios bien remunerados, con buenas remuneraciones y en mejores condiciones. De esa manera podríamos resolver, claro que no en 8 días, no somos demagogos que piensan que en unos minutos o en unas semanas se resuelven las cosas, pero sería la forma de fondo de resolver esta dramática problemática. Bueno, quizá más adelante dentro de estas intervenciones me referiré a 2 o 3 cuestiones más generales, pero relacionadas siempre con el tema de esta tarde. Fernando, el embajador Vasconcelos nos repasa la agenda de política exterior en función de Estados Unidos del futuro gobierno López Obradorista. Evidentemente me gustaría tu respuesta a las propuestas que hemos escuchado, pero dejo otra pregunta en la mesa para ambos. Uno de los debates, desde mi punto de vista, más interesantes de la diplomacia mexicana contemporánea en función de Estados Unidos es si hay o no que vincular en nuestra relación con Estados Unidos la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes con la agenda de seguridad, con la agenda comercial, o dejar esos temas uno por acá, otro por acá y otro por acá, asunto que desde mi punto de vista conviene a los Estados Unidos más que a México. Yo quiero preguntarles a ambos, si quieres, Fernando, responder, me gustaría mucho, si ustedes estarían de acuerdo en el potencial gobierno de cada uno de sus candidatos, vincular de manera más estrecha la agenda de seguridad, la agenda migratoria, la defensa de derechos humanos en la negociación frente al gobierno trumpista. Sí, claro, en algún tiempo quizás le llegó a convenir a México separarlos, ahora lo que conviene es la integralidad, precisamente por lo novedoso que es tener a un gobierno pues hostil con los mexicanos en el territorio norteamericano. Entonces, por supuesto, ahora en estas condiciones nos conviene la integralidad. Es algo que ahora, el gobierno actual no ha hecho, nada más hay que decir. Sí, sí, no ha hecho porque pues baila al son que le tocan, me parece, ¿no? Y
el asunto, tiene razón Héctor Vasconcelos cuando dice, pues los consulados tienen que defender a los connacionales, para eso existen los consulados, no es nuevo, tienen que hacerlo, y efectivamente no tienen recursos para hacerlo como deben, o del tamaño del reto. Entonces se necesitan más recursos consulares para que cumplan su función de defender a los mexicanos. Pero además debiéramos pensar en alianzas estratégicas para defender los derechos humanos. Yo he visto manifestaciones que parecen resurgir el viejo movimiento de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Un asunto que fue muy conmovedor, por decirlo menos, fue cuando el gobierno de Donald Trump prohíbe la llegada a Estados Unidos de personas de ciertas nacionalidades. Y la respuesta de un sector de la sociedad civil norteamericana fue ir a los aeropuertos a defender a los migrantes que estaban. Esos son nuestros aliados. Y también, si nuestros adversarios son los republicanos que tienen miedo de enfrentar a Trump, pues hay que tomar una decisión en las elecciones que vienen. Doble nacionalidad, doble voto. Doble nacionalidad, doble voto, aquí y allá. Y si tienen más fuerza aquí, también tendrán más fuerza allá, ¿no? Imagínense si potencializan su fuerza aquí en Estados Unidos, lo van a pensar dos veces. Y si identifican quién es el adversario y pueden organizarse e incidir, adelante. Entonces, tenemos que ver también cómo pueden pesar más aquí y votar más aquí, porque también faltan muchos mexicanos migrantes con doble nacionalidad de votar en Estados Unidos. Si votaran serían mucho más fuertes. Y ahora, hacia México, por supuesto, miren, ya tenemos que dejar la prehistoria pasar al voto electrónico, y cuando haya voto electrónico eso facilitará los trámites y las formas para votar de cualquier lugar del país. Y además, yo les adelanto, yo creo que entre más votos haya mejor. Tenemos un problema en el país, tenemos un régimen estructuralmente corrupto, porque la corrupción financia la política, y entre otras cosas que las financia la política sirve ¿para qué? Para tener clientelas, en la compra y movilización de clientelas en el voto, pero las clientelas pesan mucho cuando la votación es baja. Si fuera el voto obligatorio, el peso de las clientelas sería tan bajo que quizás dejaría de ser rentable para que gasten esa cantidad de dinero para llevar clientelas a las urnas, y si fuera obligatorio, ese voto clientelar pesaría menos. Sí, es un lastre para todos la corrupción en la que estamos, pero ¿cómo vamos a combatir la corrupción para poder usar los recursos, para poder crecer como país, etcétera? Aquí hay distintas posibilidades, distintas diferencias, ojalá también las debatamos, a eso venimos. En Morena piensan que dando amnistía a los corruptos del presente gobierno, haciendo un borrón y cuenta nueva, se acaba la corrupción, y con el simple decir, pongo el ejemplo y ya, mágicamente se acaba y tenemos quién sabe cuántos millones de pesos en la caja. Eso es fantasioso y absurdo, ¿no? El problema es estructural. ¿Y cuándo vamos a acabar con la corrupción? Cuando haya consecuencias. El que la robe, que la pague. ¿Y cómo va a ser? Pues que no haya ningún intocable, así se trate del presidente de la República. Por eso, Ricardo Anaya acaba de decir, nosotros vamos a tener una fiscalía que sirva. ¿A qué me refiero con fiscalía que sirva? Hay más de 100 organizaciones civiles, creo que son más de 200 organizaciones civiles que han pedido los cambios al artículo 102 constitucional para que no sea simplemente el cambio de la PGR a la fiscalía, no sea un simple cambio de nombre, sino que funcione y sea realmente autónoma la fiscalía, y que esa fiscalía pueda investigar, y quien la debe la pague, porque no va a hacer lo que está sucediendo ahora. Ustedes han de saber que el Instituto Nacional Electoral acaba de sancionar a la PGR por ser facciosa contra un candidato presidencial, contra Ricardo Anaya, y tuvo que quitar unos videos y unos boletines que había lanzado, porque está usando el presidente de la República a la PGR contra lo que considera un adversario político. Con una fiscalía autónoma eso no podría ser, y entonces no habría ningún presidente que les dice, yo les doy amnistía, yo los perdono, porque no sería función del presidente perdonar a nadie ni condenar a nadie, porque el que se abroga la facultad de perdonar, también se abroga luego la facultad de condenar a alguien. Es decir, la impunidad y la arbitrariedad son las dos caras de una misma moneda que no podemos aceptar. Y este es el punto, fiscalía autónoma, y aquí tenemos acá, y eso es otra diferencia que tenemos. El PRI, que no vino a defenderlo, quería un fiscal carnal, quería un fiscal de 9 años, que era Raúl Cervantes,
y que lo vimos en el acto de campaña de Mid en su inicio, para que no haya duda de dónde estaba su corazoncito de Mid. Bueno, en el programa de Morena decían que el presidente volviera a designarlo. Eso decían en su programa, originalmente estaba escrito. Luego, algo quizás pasó, aunque no lo han explicado bien, manda unas ternas. Como diciendo, estas son mis propuestas de ternas de fiscales carnales, porque la verdad es que todos son muy cercanos a él. Pero más allá de eso, sigue siendo presidencialista. Y además, la Constitución tiene otro procedimiento distinto. No depende de la terna, porque no sería el fiscal del presidente que me acepten, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que consiguió la sociedad, que está para garantizar la autonomía? El Senado hace una lista de 10 que tiene que convocar universidades, sociedad civil, etcétera, exámenes, etcétera, y de todo ese proceso saca 10, los manda a la presidencia. La presidencia de esos 10 tiene que hacer una terna y manda, de esos 10 manda la terna, y el Senado nombra al fiscal. Y luego el fiscal nombra al fiscal anticorrupción y nombra al fiscal electoral. Y solamente el Senado pudiera objetarlos con 2/3 partes. Ese es el procedimiento. Pues mandó Andrés Manuel las ternas de los 3, pues ya los quemó además, porque imagínense que pasara, pues cualquiera de esos que mencionó, si los ponen en la lista de 10 ya habría conflicto de interés hacia el presidente que los nombrara, ¿no? Y luego, como el fiscal general va a nombrar a uno de los que Calma. El moderador soy yo. Alguno de los que el presidente, en el caso de que Andrés Manuel gane, que todavía falta para ver si lo logra, ¿no? En caso de que eso pasara, ¿no? Ahora sí que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, ¿no? Si lo pusiera, no podría ser, porque el anticorrupción sería el que propuso el presidente. ¿Cuál Fernando, autonomía? Déjame ¿No? que Es un conteste, absurdo, que conteste ¿no? el embajador. Es un debate, los debates son así. Por favor, nada de silbidos ni nada. Sí, sí. Por favor, muchas gracias. Embajador, sé que usted quiere responder. Le pido también, claro, si claro. suma su respuesta, porque me importa, que nos diga si estaría usted de acuerdo, como futuro canciller, la vinculación de las agendas con Estados Unidos, o si habría que mantener negociaciones distintas. Y hago una petición nada más a los organizadores, si me dicen cuánto tiempo tenemos, porque sé que son estrictos ustedes con los horarios. Nos quedan 4 minutos. Justo cuando se está calentando el asunto, nos quedan 4 minutos. Bueno, muy bien. Adelante, embajador. Me voy muy rápidamente. En la cuestión de la vinculación de distintos aspectos de la agenda, yo tomé nota de seguridad, derechos humanos, migración, que creo que fueron estas. Desde luego que estamos a favor de vincularlo todo, pero además eso es la forma, según me parece a mí, correcta de llevar a cabo cualquier negociación diplomática. No se puede negociar por segmentos ignorando el resto de la relación total, de modo que ahí estamos completamente de acuerdo. Qué bueno que tengamos ocasión de hablar, aunque sea por unos minutos, de esta supuesta, insisto, supuesta amnistía que habría ofrecido nuestro candidato, lo cual es una tergiversación de verdad monstruosa de nuestras intenciones. Una cosa es decir que no sería el eje principal de nuestro gobierno la persecución y la venganza con nuestros adversarios, y otra cosa es decir que vamos a perdonar, por así decir, a quien haya violado la ley. A lo que se refirió nuestro candidato cuando habló de una posible amnistía a discutir fue que ya es necesario cambiar la estrategia contra el crimen organizado y en relación al tráfico de drogas. La estrategia que han llevado a cabo los gobiernos del PAN y del PRI es evidentemente un fracaso. No voy a entrar en los detalles porque además creo que conocemos todos cuál es la realidad nacional hoy día y que en eso al menos estaríamos de acuerdo, el fracaso de la estrategia presente. Entonces, de lo que se trata es de abrir la discusión, y lo dijo nuestro candidato, incluyendo a las víctimas del crimen organizado, etcétera, y una de las cosas que se pueden discutir, y que yo creo que no veo por qué no habrían de discutirse, es otorgar ciertas amnistías, no
a los jefes, no a los líderes del crimen organizado, no al Chapo Guzmán ni a sus pares, sino a aquellos que por necesidades económicas, por sus terribles problemas en la pobreza, etcétera, han pasado a formar parte de movimientos ilícitos, de organizaciones criminales. Hacia esas capas medias y bajas, digamos, del crimen organizado, yo sí creo que se puede discutir en la sociedad mexicana si la idea de una amnistía con los límites y las acotaciones del caso pudiera ser una alternativa, insisto, a la fracasada estrategia presente. Muy bien, pues dice ahí, stop. Quiero una pregunta más. Dado que usted, bueno, ambos, dígame un nombre, cada uno de ustedes, un nombre hipotético, potencial, para embajador en Estados Unidos en el gobierno de sus respectivos candidatos. Bueno, yo simplemente diría que el embajador ante los Estados Unidos, ante cualquier país del mundo, lo designa el jefe del Estado mexicano, y no sabemos quién va a ser el jefe del Estado mexicano. Se lo voy a preguntar a él cuando lo diciembre. entreviste ahora pronto. Muy bien. Misma respuesta, ¿das, Fernando? Sí, está difícil aventurarse. Lo único que sí es que me parece que tendría que tener una gran experiencia en el servicio exterior mexicano. Fíjense lo errático que ha sido este gobierno con la embajada en Estados Unidos aquí. Puso primero a Medina Mora, amigo del presidente, que no tenía una carrera diplomática, venía de otra embajada dorada en Londres, y se le ocurrió a su amigo Medina Mora decir, ya me quiero regresar a México, ¿por qué no me haces ministro de la Suprema Corte? ¿No? Que tampoco tenía experiencia. Perdimos cuestión en relación diplomática y perdimos en la Suprema Corte también. Y luego estuvo como más de un año sin que tuviéramos embajador, y nombraron a otro embajador que duró como un año y lo volvieron a cambiar. Entonces ha sido absolutamente errático. Me parece que fue Medina Mora, Basáñez, Vacío, y luego Jerónimo Gutiérrez. Jerónimo Gutiérrez. Sí, y ha sido verdaderamente errático el asunto, y no es para la relación estratégica, la más estratégica de exterior que tiene que ser Estados Unidos. Entonces, pues tendrá que ser alguien pues de mucha experiencia, de carrera, y no improvisar o no hacerle favores, o sea, no le haces el favor a tu amigo haciéndolo embajador, tiene que ser una razón de Estado, pensando pues en la relación bilateral, ¿no? Muchísimas gracias al embajador Héctor Vasconcelos, a Fernando Belauzarán también, y al representante del PRI, que pues ahí nos dijo más con su ausencia que con su presencia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. No tomé preguntas del público porque me dijeron que así era el formato, pero si ustedes, así hay, adelante, perdón, fantástico, muchísimo mejor. Sí, nada más les vamos a pedir que pasen. Adelante, pues pasa tú primero. A ver, las damas primero, hermano, las damas pero primero. un momentito, por favor, necesitamos nada más que vayan al lado, no pueden pasar adentro ni bloquear los halls. ¿Se pueden quedar, por favor, ahí adentro, por favor, sus asientos? Gracias. Tienen exactamente 2 minutos, y a los 2 minutos, no, el micrófono no lo puede agarrar, lo tiene que tener ella, y a los 2 minutos vamos a tener que retirar el micrófono. Gracias. De preferencia que sea pregunta. Lleguemos a la pregunta lo más rápido posible para que más gente pueda preguntar. Adelante. Qué bueno que hay preguntas del público. Empecemos. Adelante. Sí, me llamo Marta Ofelia Jiménez de Zacatecas, y la pregunta es para el representante de Morena. Acabo de leer la plataforma política de Morena y entiendo que quieren cambiar la Constitución de México como un plan a largo. Entonces, quiero saber cómo van ustedes a hacer eso, por qué lo quieren hacer y qué tipo de consultas van a tener para llegar a esa meta, y cómo van a incorporar a los migrantes del México de afuera para que sean parte de eso, e igual, qué derechos le van a adjudicar a los migrantes, cómo van a abogar por nosotros. Esa es la pregunta. Señora, me interesaría mucho ver específicamente
¿En dónde encontró usted esta posibilidad? Porque hasta donde yo sé, una nueva constitución no está entre nuestras prioridades, al menos inmediatas. Nosotros creemos que el problema de México no es esencialmente legislativo. Creemos que si se observaran todas las leyes que tenemos, el país funcionaría infinitamente mejor. El problema es que la ley no se observa en México, de modo que yo no estoy consciente de que esta idea de una nueva constitución sea un plan inmediato. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo la inclusión de los derechos de los migrantes y, en fin, todos los elementos de una constitución? Evidentemente habría un Congreso Constituyente que incluiría a todas las fuerzas políticas del país, y entonces ahí decidirían los representantes de los distintos sectores cuál sería el contenido de la Constitución, y esto incluiría al tema de los migrantes. Muy bien. Siguiente, por favor. A ver, micrófono. Échele. Okay. ¿Cómo se puede explicar la doble vida de Ricardo Anaya, o sea, viviendo en México y viviendo aquí en Estados Unidos? Porque él dijo que cuando se vino a vivir acá con su familia, que sacó a su familia de México por la violencia que había en México. Un funcionario público diciendo eso, Ricardo Anaya, o sea, la doble vida, doble discurso de Ricardo Anaya. ¿Cómo se puede tomar esa? ¿Tu nombre? Mi nombre es Martín López. ¿Cómo le respondes a Martín? Sí, bueno, es falso. Efectivamente, sus hijos pudieron estudiar aquí en Estados Unidos, en Atlanta, pero él estaba en México. Es más, tuvo sus responsabilidades, no las ha dejado de tener y está cumpliendo. Por supuesto, hay una tremenda guerra sucia en su contra, usada desde los medios de comunicación, que no se tenía memoria de un ataque tan sistemático y abrumador contra un candidato opositor, y insisto que ya el INE tomó cartas en el asunto porque hasta usaron las instituciones, a la PGR, a la SAT. Han convertido a Ricardo Anaya en el enemigo del régimen, lo han convertido así, lo han atacado, lo han acosado, pero estamos seguros que vamos a resistir. Y han cometido un error, anayizaron la elección, pusieron al candidato del frente en el centro de la contienda electoral. Y bueno, eso va a ser una oportunidad que por supuesto va a aprovechar porque tiene no solo grandes cualidades, tiene una muy buena propuesta. Lo decía León cuando recordó el video que le hizo a Trump, contestándole a Trump, debatiendo con Trump, con sus razones, y me parece que ese es el que muchos mexicanos y muchos migrantes en México vieron con mucha simpatía el mensaje y quisieran ver a un presidente que ganara con argumentos y que pusiera en su lugar con argumentos, de manera diplomática, sin insultos, sino de manera respetuosa, pero muy contundente al presidente. Pero todas esas cosas pues son infamias y van a venir muchísimo más infamias porque pues el PRI está desesperado y está apostando por la guerra sucia. No tienen micrófono. Bueno, Si podemos mira, movernos a la segunda porque tenemos sí, solamente 5 preguntas. Me parece que tienes razón. Le damos la bienvenida. Alberto, ¿verdad? Alberto, llegaste casi literalmente corriendo, pero bueno, si alguien tiene una pregunta para el PRI, evidentemente que pues ya está aquí Alberto. A ver, entonces son 5 preguntas, dijiste, 5. Ok, tercera pregunta, pues no sé, quién tome el micrófono, adelante, yo ya no lo estoy repartiendo yo. Adelante, maestro, que se paró. Por favor, si no, no, tiene que estar sentado, parece. Una pregunta, porque ¿cómo voy a creerle? Sí, porque todos me dicen aquí que mi enemigo es Trump, por el discurso que tiene. Para empezar, el muro no lo comenzó Trump, lo comenzaron los Clinton, empezando de ahí. Segunda, ¿no creen que los verdaderos enemigos del mexicano son aquellos que pagan 50 centavos la hora? ¿No creen que los enemigos del mexicano son aquellos que vendieron los recursos de México, como el PRI, el PAN, la coalición, Anaya, que votaron por todas esas reformas estructurales que nos tienen muriendo de hambre y que perjudican la soberanía? ¿Cómo le podemos creer
a un partido, con qué autoridad moral vienen a decirnos que nos van a representar cuando han vendido la soberanía del país y nos tienen aquí, muriéndonos de hambre, siendo perseguidos? ¿Con qué calidad moral, y es la pregunta para el señor Fernando, con qué calidad moral me viene a decir a mí un emigrante que veo que mi petróleo, que mis minas, que todo está vendido, que los mexicanos ganan 50 centavos la hora, que ustedes nos van a defender? Que ustedes que votaron por las reformas estructurales son una opción. Que Anaya, que se enarbolaba de haber pasado las reformas estructurales, es una persona de palabra que nos va a defender. Yo ya no me trago eso. ¿Cómo? ¿Cómo nos convence de que ustedes tienen la calidad moral si nos han traicionado? Es una pregunta para ti, Fernando, pero también evidentemente creo que vale la pena que la conteste Alberto. Sí, bueno, hay que discutir reforma por reforma, porque no todas las reformas son lo mismo y hay algunas que han funcionado muy bien. Yo les puedo decir, por ejemplo, la de telecomunicaciones constitucional, por ejemplo, fue extraordinaria y no se hubiera podido sacar de otra manera. La educativa en materia constitucional es extraordinaria, tan es así que ya incluso hasta Morena dice que no va a mover la Constitución, que solo quiere tocar la de la ley de profesionalización docente. Esa es la única que tienen que ven que se puede mover, pero es una ley secundaria, esa es hasta 50% más uno. Y es más, sobre la energética, pues es buen debate, porque Alfonso Romo, encargado y principalísimo personaje de Morena, acaba de decir que no se va a tocar la reforma energética, que están todos contentos. Tan es así que ustedes pueden ver en el periódico hoy a Paco Ignacio Taibo diciendo que no lo representa Alfonso Romo, etcétera. Están en el debate, pero hay quienes están diciendo que la reforma energética sí se debe sostener, y pues es ni más ni menos que Alfonso Romo, que es prácticamente y además su consorte cada vez que viaja al extranjero, no tiene otro con el que se va. Entonces hay que discutir, y yo estoy dispuesto a verlo. Por ejemplo, en telecomunicaciones la ley constitucional fue extraordinaria, la ley secundaria fue contradictoria con la ley de la reforma constitucional, y eso pues quedó así establecido. Y ha habido debates en la reforma educativa. Creo que es correcto que haya meritocracia en México. No hay meritocracia en ningún caso en México, y en la educación es tremendo. ¿Por qué? ¿Y por qué yo, que soy de izquierda, voy a defender que necesitamos una educación pública de calidad? Porque la educación pública es lo que nos iguala. Si no hay una educación pública de calidad, la persona de más bajos recursos no tiene posibilidades de ascender económicamente, está en una tremenda desventaja. La educación pública tiene que ser nuestra gran prioridad, y hay algunos que prefieren quedar bien con la clientela que quedar bien con el proyecto, que necesitamos una educación de calidad importante. Y para eso, dime cómo quieres que entren los que le enseñen a tus hijos, si por examen de oposición, para que entren los mejores, o por cuota. ¿O cómo quieres que sean los ascensos? Si los ascensos son por decisión del líder, discrecional del líder, o que sea por los méritos. Claro, hay una crítica que tienen los maestros que yo la avalo. No hay meritocracia prácticamente nada en el país. Y si se la estamos exigiendo a los maestros, tenemos que llevar la meritocracia a otros ámbitos también, a todos, y por supuesto a los políticos, porque en México nadie rinde cuentas. Por eso es tan importante el Sistema Nacional de Anticorrupción, y yo esperaría que en algún momento Andrés Manuel se comprometiera con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es el problema del Sistema Nacional Anticorrupción? Lo diseñó la sociedad civil, pero tiene un problema: la simulación por la captura de la complicidad de las instituciones. Pues tenemos que liberar a los vigilantes de los vigilados, pero eso es parte de otra discusión. Lo que yo les quiero decir es, discutamos una a una, y por supuesto que sí tenemos, no solo eso, estamos aquí dando la cara y la vamos a seguir dando, y creemos que tenemos que podemos construir un mejor país con acuerdos entre todos, porque ¿cómo va a conseguir si llega Andrés Manuel, o si llega Ricardo, o si llega José Antonio, que está más difícil, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ¿cómo van a necesitar? Pues tienen que construir mayorías. ¿Y cómo construyes mayorías? Pues con los otros partidos, porque tú por sí mismo no tienes la mayoría suficiente en la Cámara. Entonces, Fernando, llegar a acuerdos es necesario para cualquier democracia. Bueno, a ver, dado que queremos escuchar más personas del público, Alberto, Bautizo de Fuego defiende las reformas, o respóndele al señor, y después escucharemos al embajador, que también tiene algo que decir, y tendremos, pues yo creo que nos queda tiempo de una pregunta más, y con eso estamos. Adelante, Alberto. Qué enérgica la discusión. Primero, antes que otra cosa, pido una disculpa. Nunca hay justificación para la impuntualidad. No sabía yo que en Los Ángeles a esta hora
del día, el tráfico se vuelve más imposible que en Paseo de la Reforma cuando hay manifestaciones de Morena. Pero bueno, la verdad de las cosas es que primero decirles, escuchaba hace un momento, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, escuchaba hace un momento el tema de las reformas y me parece importante, y aquí yo hago una autocrítica para el partido en que orgullosamente milito y que orgullosamente presido en la ciudad de Tijuana, su casa. Me parece que sí es un ejercicio importante al momento del ascenso del presidente Peña Nieto, y que fue un tema que yo le hago el reconocimiento a PAN y PRD, que acompañaron al gobierno a poder posicionar una estrategia de conformación de acuerdos políticos a través del Pacto por México. Pero quizá a nosotros como partido político nos ha faltado tener una mejor comunicación con la militancia y también con la sociedad, y decirle a la gente que si hicimos una reforma en materia energética fue para permitirle a la iniciativa privada que participara y acompañara al gobierno a asumir el riesgo de poder perforar o de buscar que la tecnología incentivara los proyectos de nuevos pozos petrolíferos en aguas profundas. Y ahí nos acompañó el Partido de Acción Nacional. Ustedes revisen la página 218 del proyecto que encabezaba el licenciado López Obrador en 2006, y verán ustedes en esa página cómo él, y lo pueden también revisar en alguna entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola en Noticieros Televisa, y él afirmaba que era importante abrir la participación de la iniciativa privada local y extranjera en los procesos de transformación del sector energético en el país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Si me permite, nomás terminar. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Cambió de opinión, versó otras ideas y está en su derecho, no pasa nada. Nomás denme tantito, nomás para poder... Pero también nos falta decirle a la gente que si hicimos una reforma en materia de telecomunicaciones, fue para que a los mexicanos lo sientan en el bolsillo. Hoy no cuestan las llamadas de larga distancia lo mismo que costaban antes, y lo pueden revisar en su recibo telefónico. Nos faltó decirle a la gente que si hicimos una reforma en materia educativa, fue para permitir elevar la calidad de la enseñanza, porque nunca en este país... Me permite, yo no los interrumpí. Vengo con el mejor de los ánimos, ni tampoco de generar incertidumbre. Sí, por eso pedí una disculpa al inicio. Entonces, y era para permitir que hoy como nunca existe la evaluación de los docentes. Hay muchos maestros que no están actualizados y que no tienen el derecho de educar a nuestros niños, pero más aún, los maestros no pierden su trabajo. Tienen 4 intentos para pasar la prueba, y si a la cuarta no la pasan, no pierden su trabajo. Se canaliza funciones administrativas, pero sí pierden el derecho de educar a nuestros niños. Alberto, te voy a tener que interrumpir ahí para dar paso a la respuesta del embajador y una pregunta más. Adelante, embajador, por favor. Miren ustedes, es evidente que en los poquísimos minutos que tenemos no nos da tiempo de abordar cosas tan importantes. Se han mencionado en el contexto de esta última pregunta: reforma energética, reforma educativa, fiscal, anticorrupción. Cada uno de estos temas nos llevaría por lo menos 15 o 20 minutos. Pero yo me quiero referir a algo, no quisiera que termináramos sin unirme a lo que dijo alguno de ustedes que hizo una pregunta, en el sentido, y esto me parece básico: ¿quiénes son los verdaderos enemigos de ustedes, migrantes en los Estados Unidos? Y yo propongo que los verdaderos enemigos son los que han explotado a México, los que nos han dado una cultura política de corrupción, de ilegitimidad, y que han creado condiciones económicas dentro de nuestro país que los obligan a emigrar. Y creo que es evidente que hay 2 partidos que han estado en el poder ¿qué diré?, en un siglo casi: el PRI y el PAN. Con eso concluyo. Bueno, pues uno como moderador atiende las peticiones y las reglas de los organizadores. Hasta ahí ya no hay más tiempo, lo lamento muchísimo. Gracias a todos por una plática encendida, como debe de ser, y que debe... bueno, sí, sin duda, sin duda.
Sí, sí, yo le agradezco mucho y créame que señora, por favor, gracias, respeto. Señora, gracias, muy amable. Así es la democracia, me encanta que haya este espíritu. Voten, desde el extranjero, voten. Y los señores, yo estoy seguro que los señores no se van corriendo, así que si usted quiere con ese ímpetu y esa valentía acercarse con Alberto, con Fernando o con el embajador, estoy seguro que estarán encantados. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos a los representantes de los partidos que nos esperen un poquito para el cierre de esta mesa y queremos agradecerle a su participación en este evento.